acá. Bueno, gracias al Instituto en primera medida por darnos esta oportunidad de nuevamente al Laboratorio Roche de poder participar en las charlas, en el curso, en la capacitación. Mi nombre es Fabián Mofa, soy el gerente de salud digital de Roche Argentina y en esta oportunidad, siguiendo un poco la temática de la semana pasada, que cómo la inteligencia artificial se va metiendo cada día más en la práctica médica, cómo mejora los procesos de atención a los pacientes. Hoy tenemos el placer de tener al doctor Mauricio Farés. El doctor Mauricio es médico neurólogo, especialista en neuroinmunología. Mucho currículum, Mauricio. No me lo traje todo, no me lo estudié, pero es el fundador de una empresa argentina con mucho orgullo, Entelay, que trabaja con soluciones de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico. Así que, sin más, los dejo con Mauricio y disfruten de esta charla. Bueno, gracias Fabián por la invitación y gracias también a todos los organizadores por invitarme a dar esta conversación. Vamos a hacer un experimento, ¿sí? En el cual la presentación no la voy a hacer yo, la va a hacer una inteligencia artificial que estuvo obviamente guiada por el tema de la charla y que un poco yo voy a ser como moderador y la idea es que ella les cuente lo que ella interpreta como lo que era el tópico de la charla, así que puede ser algunas cosas, surgir algunas cosas interesantes, divertidas, por ahí no tan precisas, pero la idea era un poco mostrar el estado de avance que tiene este tipo de inteligencia artificial y por otro lado en el medio también por ahí vamos a hacer una mini demo de algunas cosas. Como esto requiere por ahí de conectividad a internet y como todo lo que es en vivo puede salir mal, tengo un plan B que bueno, eventualmente yo puedo continuar con la presentación, pero vamos a tratar de que funcione bien y que todos puedan disfrutar de esta presentación. Así que sin más, vamos a proceder a compartir pantalla. Buenas tardes, ¿estás por ahí? Estamos para comenzar con la presentación. Buenas tardes a todos, sí, acá estamos, listos para arrancar. Gracias. Bien, ahí se me bajó. Bien. Perfecto, bueno. Espera un segundo que estamos terminando de probar el audio, ¿sí? Dicen que sí. No hay problema, los espero. Bueno, si te parece, comencemos con el primer slide de la presentación. Contanos de qué viniste a hablar. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. En los próximos 30 minutos quiero compartirles cómo creo que tenemos que cambiar la conversación en salud. Es decir, pasar de discutir cuánto gastamos a discutir cuánto valor generamos. Y fundamentalmente, por qué la auditoría tiene un rol clave en ese cambio. Hacia el final, vamos a hacer una demostración en vivo para que se lleven una idea concreta de lo que la inteligencia artificial puede aportar. Excelente, continúa. Bien, pasamos a la primera placa, que es un poco la que nos convoca. Miren, el gasto en salud crece en todo el mundo más rápido que la economía. Argentina no es la excepción y esto lo vemos todos los días. Lo que sí es un problema nuestro es que mientras el gasto sube, los resultados clínicos, los famosos outcomes, mejoran cada vez menos. Tenemos rendimientos decrecientes. Y en paralelo, las financiadoras están tensionadas, los prestadores están tensionados, los pacientes están tensionados. Todos remamos y el barco no avanza. La sostenibilidad financiera está bajo una presión enorme. Y es... A veces, como dije, pues retomemos, hubo una interrupción. Estábamos comentando de por qué pasa y qué es lo por qué pasa el problema del gasto y el valor en el sistema de salud. Retoma desde ese slide. Bien, retomamos entonces. Estábamos en el punto de por qué el sistema de salud se encuentra en esta encrucijada, donde el gasto aumenta, pero los resultados no mejoran al mismo ritmo. La clave, si tuviera que resumirlo en una frase, es que pagamos
por lo que se hace, no por lo que se logra. Es decir, el sistema actual está diseñado para remunerar prestaciones individuales, una consulta, un estudio, una internación. Esto genera un incentivo perverso. Si pagamos por cada acción, el sistema naturalmente nos va a dar más acciones, más volumen, no necesariamente más salud o mejores resultados para el paciente. Es un modelo que premia la cantidad sobre la calidad o la efectividad. ¿Y eso a qué se da? ¿Los incentivos? ¿Cómo lo ves vos ese tema? Exacto. Y justo pasamos a la siguiente idea, que profundiza en eso. Hay tres incentivos que, a mi entender, son los que realmente rompen el sistema y nos alejan de un modelo basado en valor. El primero es el que mencionábamos. Si cobras por volumen, el haz por volumen. El incentivo es hacer más. Esto significa más estudios, más consultas, más procedimientos, incluso si no añaden un valor real al paciente. Para una financiadora, esto se traduce en un aumento constante de costos sin una mejora proporcional en la salud de sus afiliados. El segundo punto es la falta de coordinación. Como el cuidado del paciente suele estar fragmentado con diferentes especialistas y centros que no siempre se comunican eficazmente, terminamos con estudios repetidos o consultas duplicadas. Esto no solo es un gasto innecesario, sino que también puede ser una carga para el paciente. Y el tercer incentivo perverso es como la innovación entra al sistema. Muchas veces nuevas tecnologías o medicamentos de alto costo se incorporan sin un filtro riguroso de costo-efectividad. Podemos estar pagando una fortuna por una droga que ofrece el mismo resultado clínico que una mucho más económica. Para los auditores, esto es clave. Estamos evaluando el valor real de estas innovaciones antes de incorporarlas. Estos tres puntos son los que nos llevan a la necesidad de repensar cómo se estructura el pago y la auditoría en salud. Bien, entonces, ¿qué es lo que propone? Por ejemplo, vos me mencionaste cuando armamos esta presentación, Michael Porter, que entiendo que hace muchos años propuso un cambio de paradigma. ¿Podés explicarle a la audiencia de qué se trata? Claro, y acá es donde entra Michael Porter, que hace ya más de 15 años propuso una ecuación que de tan obvia a veces duele. Él define el valor en salud como los resultados que le importan al paciente divididos por el costo total del cuidado. Es fundamental entender que no hablamos de cualquier resultado, sino de aquellos que realmente son significativos para la persona. Y tampoco hablamos del costo de una prestación aislada, sino del costo total de todo el proceso de atención. La pelea entonces se centra en cambiar tanto el numerador como el denominador de esa ecuación. Dejar de enfocarnos solo en el costo de cada parte y empezar a medir lo que realmente importa para el paciente en relación con el costo completo de su atención. Esto es un cambio de mentalidad profundo para todos los actores del sistema. Bien, perfecto. ¿Y cuáles serían entonces, según Michael Porter o en tu experiencia, cuáles serían los resultados que deberían de importar? Excelente pregunta, porque es clave definir qué entendemos por resultados que importan. No se trata solo de la sobrevida o de evitar eventos clínicos graves, que por supuesto son importantes. Porter y la experiencia nos muestran que debemos ir más allá. Nos referimos a si el paciente puede volver a su vida normal, si recupera su funcionalidad, si puede volver a trabajar, a caminar, a disfrutar de su familia. También es crucial la experiencia del paciente durante todo el proceso de atención, cómo se sintió, fue escuchado,
tuvo acceso a la información. Y un punto fundamental es la sostenibilidad de esa mejora en el tiempo. Una intervención que genera una mejora a corto plazo, pero que se desvanece al año, no está generando valor real. Para las financiadoras y los auditores, esto implica empezar a medir y a exigir datos sobre estos resultados más allá de los indicadores clínicos tradicionales. Y ahí te freno un poco, de vuelta, yo no soy especialista en esto, pero me suena como medio utópico, ¿no? Todos los resultados que vos estás planteando. ¿Hay algún ejemplo concreto de que esto se pueda aplicar? Porque decir mejora la experiencia del paciente me suena bastante subjetivo. Entiendo perfectamente tu punto y la percepción de que puede sonar utópico. Es una objeción muy válida y común, pero no es utópico. De hecho, ya hay muchos ejemplos concretos. Cuando hablamos de experiencia del paciente, no es algo tan subjetivo como parece. Se mide con encuestas estandarizadas, con indicadores sobre la comunicación con el equipo médico, el manejo del dolor, la claridad de la información recibida, el tiempo de espera. Son métricas que se pueden cuantificar y comparar. Por ejemplo, en Argentina, algunas prepagas y obras sociales ya están empezando a incorporar encuestas de satisfacción y resultados funcionales poscirugía en sus contratos con prestadores. No es Ok, bien. Ahora espera que creo que hay una pregunta de la audiencia. Dame un segundo que te la leo y así nos las contestás. perfecto, adelante con la pregunta. Estoy listo para responder. De la doctora Karina Aliaga. Hola, como financiador, ¿cuánto debemos costear ese valor que le importa al paciente de manera tangible? Hola, doctora Aliada, es una pregunta excelente y va al corazón del desafío. Como financiadora, el cuánto costear ese valor tangible es precisamente lo que debemos empezar a definir en los contratos. No hay una cifra única, pero la clave está en pasar de pagar por cada ladrillo, cada prestación, a pagar por la casa terminada, el resultado final que le importa al paciente. Esto implica, por ejemplo, definir un bundle payment o pago por episodio para una cirugía que incluya no solo el acto quirúrgico, sino también la rehabilitación y el seguimiento posoperatorio, con métricas claras de funcionalidad y experiencia del paciente. El valor tangible se costea cuando se negocia con el prestador un precio por ese resultado integral y no por la suma de sus partes. Así, el prestador tiene el incentivo de ser eficiente y de lograr ese resultado, porque de eso depende su pago. Es un cambio de paradigma que requiere sentarse a redefinir. Bien, se cortó, ¿eh? No sé si querés continuar y si no avanzamos. Y justo me interrumpió la pregunta de la doctora Aliaga, pero venía perfecto porque me permite enganchar con el siguiente punto: cómo se paga ese valor. Hay 4 grandes mecanismos que se están utilizando a nivel global para pasar de ese pago por volumen a un pago por valor. El primero es la capitación ajustada por riesgo. La financiadora le paga al prestador un monto fijo por paciente por mes y el prestador se encarga de todo el cuidado de ese paciente. Esto incentiva la prevención y la gestión eficiente, porque si el paciente se enferma menos o se gestiona mejor, el prestador gana más. El segundo son los bundle payments o pagos por episodio. Se paga un paquete cerrado por todo el proceso de un evento específico, como una cirugía de cadera y los 90 días posteriores. Esto alinea los incentivos para que el prestador se enfoque en el resultado final y de defensa de todo el proceso. El tercero son... Se cortó, continúa, estabas contando de share savings con prestadores en el slide de cómo se paga el valor. Disculpen, cosas que pasan con la tecnología.
Retomando entonces, estábamos hablando de cómo se paga el valor y mencioné los shared savings. Este es un mecanismo donde si un prestador logra reducir los costos manteniendo o mejorando la calidad de la atención, la financiadora comparte con ellos una parte de ese ahorro. Es una forma de alinear los incentivos para que todos busquen la eficiencia sin sacrificar los resultados para el paciente. Pero no es el único. También tenemos la capitación ajustada por riesgo, donde se paga un monto fijo por paciente al mes y el prestador se encarga de todo su cuidado. Esto incentiva la prevención y la gestión proactiva de la salud. Y luego están los bundle payments o pagos por episodio que agrupan todos los servicios relacionados con un evento de salud específico, como una cirugía y su recuperación en un solo pago. Esto fomenta la coordinación entre los diferentes profesionales y servicios involucrados. Finalmente, el pago por performance o por desempeño, donde una parte del pago al prestador está directamente ligada a la consecución de ciertos resultados clínicos o de calidad predefinidos. La clave es que ninguno de estos es una solución mágica por sí solo, pero una combinación bien diseñada de ellos puede realmente transformar el sistema. La idea es movernos de pagar por cada tornillo a pagar por el auto funcionando. Bien, excelente. Y en todo esto que mencionás, ¿cuál es vos me hablaste cuando ensayamos del rol de la auditoría. Metámonos en ese tema. Perfecto. Justo el moderador nos está llevando al siguiente punto, que es precisamente el rol de la auditoría en todo esto. Tradicionalmente, la auditoría médica se ha enfocado en controlar la facturación, en verificar que cada código corresponda a un servicio prestado, que el paciente esté cubierto y que todo esté en orden administrativo. Y eso, por supuesto, sigue siendo necesario. No podemos descuidar la parte transaccional, pero la auditoría del valor va mucho más allá. Es una función estratégica, implica participar en el diseño de los contratos con los prestadores, no solo en su control. Significa definir qué resultados son los que realmente importan y cómo los vamos a medir. Y también, y esto es clave, implica curar la red de prestadores, no solo por el precio que ofrecen, sino por la calidad y el valor que aportan. Es un cambio de paradigma, de una función puramente defensiva a una que impulsa la estrategia de valor de la organización. Bien, y entonces, ¿cuál sería lo que se viene, lo que vos llamás auditoría 2.0? Exacto, pasamos entonces a lo que llamo auditoría 2.0. Si la auditoría tradicional controlaba la factura, la auditoría 2.0 hace 4 cosas fundamentales. Primero, diseña los contratos por valor, no solo los controla. Esto significa sentarse a la mesa y definir qué se va a medir y cómo se va a pagar para incentivar los resultados correctos. Segundo, mira los outcomes en tiempo real. Ya no podemos esperar 90 días para saber si un tratamiento funcionó o si un paciente se reinternó. Necesitamos tableros de control que nos den información casi al instante. Tercero, detecta la variabilidad de forma temprana. Si un servicio tiene resultados muy diferentes a otro para la misma patología, hay que entender por qué y actuar. Y cuarto, y para mí lo más importante, escala las buenas prácticas. Si un equipo o un prestador está haciendo las cosas excepcionalmente bien, ¿por qué? Se cortó, continúa. Disculpen, parece que la conexión nos juega una mala pasada hoy. Retomando la idea, decía que si un equipo o un prestador está haciendo las cosas excepcionalmente bien, ¿por qué nos quedamos solo aplaudiéndolos? La auditoría 2.0 tiene la responsabilidad de identificar esas buenas prácticas y trabajar para estandarizarlas en toda la red. No se trata solo de encontrar lo que está mal, sino de replicar lo que funciona. Es un cambio de mentalidad, de ser un mero fiscalizador a ser un agente de mejora continua y de innovación dentro del sistema de salud. Bien. Exacto. Y finalmente, porque ahora entra mi área de especialidad, ¿sí?
Vamos a hablar de inteligencia artificial, que era un poco el foco. Hasta acá vos hiciste un diagnóstico y proponés este cambio de paradigma, entiendo, en línea con otros pensadores. Y ahora un poco nos vamos a meter en mi área, que es la inteligencia artificial. Entonces, haceme la introducción y contale a la audiencia cómo pensás que podemos introducir la inteligencia artificial y dónde podría aportar valor. Excelente, me encanta que entremos en tu terreno porque es justo el puente que necesitamos para llevar todo esto a la práctica. Después de haber planteado el diagnóstico y la necesidad de pasar del gasto al valor, la pregunta obvia es cómo lo hacemos. Y es aquí donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta y poderosa. Sin caer en el marketing ni en exageraciones, la inteligencia artificial hoy por hoy hace tres cosas que son realmente importantes para el sistema de salud. Primero, mejorar las decisiones clínicas, especialmente en áreas como el diagnóstico por imagen y el triage de pacientes. Segundo, optimiza la eficiencia operativa, que es fundamental para la sostenibilidad. Y tercero, y esto es clave para ustedes, aumenta la capacidad de la auditoría. No se trata de reemplazar a nadie, sino de darle nuevas palancas y herramientas a los profesionales que ya están trabajando en el sistema. Es potenciar lo que ya hacemos, pero a una escala y con una precisión que antes eran impensables. Bien, bueno, vamos con los ejemplos entonces. Perfecto. Vamos con el primer caso concreto de cómo la inteligencia artificial puede aportar valor y es en el diagnóstico asistido. Imaginen esto, la IA puede leer una imagen médica como una resonancia o una tomografía en cuestión de segundos. Esto no solo acelera el proceso, sino que también permite priorizar los casos más urgentes para que el radiólogo los revise primero. Además, y esto es muy importante, ayuda a reducir la variabilidad entre diferentes observadores. Sabemos que dos médicos pueden interpretar una misma imagen de forma ligeramente distinta. La IA ofrece una segunda lectura consistente, lo que mejora la precisión diagnóstica. Es fundamental entender que la inteligencia artificial aquí no reemplaza al neurólogo. Bien, excelente. Justo se te cortó, pero aprovecho entonces por ahí ahora a la audiencia, le voy a mostrar algunos ejemplos de esto que vos mencionás de diagnóstico asistido y después te vuelvo a llamar para que sigamos con la presentación. WhatsApp, fantástico, me parece una excelente idea, así la audiencia puede ver de primera mano cómo esto se materializa. Te dejo entonces para que muestres esos ejemplos de diagnóstico asistido. Cuando quieras que retomemos, me avisás y seguimos con los otros casos de aplicación. Bien, entonces les voy a mostrar algunos ejemplos, lo que tengo por aquí. ¿Seguimos por aquí o necesitas un momento más? No, dame un segundo que muestro los ejemplos, ahora te llamo. Bueno, entonces, te voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? De cómo se está utilizando la inteligencia artificial. El caso uno es asistir al diagnóstico, ¿sí? Darle la posibilidad a los médicos de tener una herramienta extra, los que están en la primera línea de cuidado, pero también los que tienen el rol o el trabajo de analizar la masa de datos y poder interpretar en qué se está utilizando los recursos y si se están utilizando de manera adecuada. Y este es un ejemplo chiquito, concreto de lo que es una herramienta de inteligencia artificial, como muchas que hay, en este caso es una desarrollada por nosotros, en los cuales se toma la radiografía de tórax de un paciente y se da una devolución, inicialmente en un reporte para el paciente o para el médico, donde se describe que el paciente tiene un hallazgo radiológico, que tiene una opacidad pulmonar y que el paciente también tiene alguna afectación de lo que puede ser un derrame pleural u otros hallazgos pleurales. ¿Sí? Esta información la puede utilizar el médico en la emergencia, donde hoy sabemos que el radiólogo no quiere ni acercarse a una radiografía de emergencia porque claramente no es algo que sea remunerado acorde. Y muchos de los hospitales en lo que es la emergencia dejan el informe o la interpretación de las imágenes en el médico de emergencia, ¿sí? Que muchas veces hay médicos muy buenos, muchas veces todos hemos pasado una etapa de entrenamiento y hemos tenido la necesidad de tomar decisiones en contexto de mucha incertidumbre. Entonces, la inteligencia artificial en este caso puede aportar mucho al médico que tiene que tomar una decisión en la emergencia, pero también al sistema que puede estandarizar y tener una segunda opinión objetivable, cuantificable y en la cual se puede accionar. Por ejemplo,
en la institución donde nosotros trabajamos, en Fleni, aquellos casos que se evaluó durante un largo tiempo la inteligencia artificial y se vio que en los casos normales había una concordancia casi absoluta con el radiólogo, entonces el sistema era muy bueno para predecir si la radiografía no tenía absolutamente nada. Entonces el algoritmo que se hizo es el médico, si la radiografía, la IA dice que es normal, ni siquiera no se debe consultar al radiólogo y solo cuando la IA o el médico señala que tiene algún hallazgo patológico, eso va para el radiólogo. Eso redujo la carga de lectura del radiólogo en un 80%, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero el radiólogo se queda sin trabajo. No, el radiólogo tenía una pila inmensa de otros estudios que le interesan más, que le significan más gasto, como pues una tomografía y una resonancia, y hoy se pueden concentrar en eso, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de hospitales, este tipo de herramientas pueden generar procesos internos de eficiencia. Claramente también tiene un componente humano, hay que definir el proceso, adaptarlo, que la gente lo acepte e implementarlo. Y desde el punto de vista de la salud pública, toda esta información es una información objetivable y auditable. Entonces uno puede saber, bueno, yo tengo en mi emergencia, tengo un 70, un 80% de radiografías de tórax normales. Bueno, ¿es necesario hacer 80% de radiografías de tórax normales o estoy haciendo a mansalva estudios que quizás no son realmente necesarios, que tampoco me generan a mí un ingreso significativo y lo único que generan son fricciones en el sistema de salud? Y por otro lado, y quizás un poco más focalizado en el siguiente reporte que les voy a compartir, que es en el caso de mamografía, que por acá quedó. En el caso de mamografía, la mayoría de estos sistemas lo que hacen es un score de riesgo. Entonces dicen, bueno, esta mamografía que se hace esta persona tiene un score de riesgo bajo, tiene una densidad relativamente baja, que lo cual habla de que la probabilidad de que se pierda algo del algoritmo no es nada, y el algoritmo no detecta absolutamente ningún hallazgo en esa mamografía. Entonces, en un área de screening para cáncer, que cáncer mama es una de las principales causas de muerte por cáncer en las mujeres, y en el cual hay una técnica de screening que es muy clara, que es la mamografía, tampoco tenemos suficientes personas para analizarla. Entonces, desde el sistema de salud tenemos la posibilidad de hacer un filtro y un triage y elegir cuáles son las que realmente requieren atención o ir por densidad, ir a ultrasonido, ir a resonancia y de esa manera también evitar el estudio necesario. A diferencia del caso de tórax, que por ahí se usa más que nada en la emergencia como procesos de eficientización, en mamografía también se usa para un triage, es decir, cuando uno tiene mucha sobrecarga de trabajo y tiene que realmente decir, este paciente, sobre todo en zonas remotas, que el paciente se hace el screening y después no vuelve nunca más, vos tenés que antes de que se vaya asegurarte que ese paciente tenga todos los estudios o la indicación necesaria para que no se quede después, vuelva 6 meses después con un cáncer que se tendría que haber tratado y detectado antes. Entonces, en esos procesos, la inteligencia artificial también permite optimizar y trabajar en el flujo de detección temprana. Y por último, y no menor, toda esta información de vuelta. Como decía, nosotros cuando implementamos en grandes instituciones, lo bueno es que detrás de toda esta información uno puede tener un tablero y puede acceder a esa información y eventualmente poder tomar decisiones o acciones en base a su población. Si uno sabe que en lo que es el screening está teniendo mujeres con determinadas características o con un score de riesgo alto, o hay poblaciones que son más afectadas, uno puede alocar y definir recursos que permitan hacer un trabajo mucho más preciso. Y por último, les voy a mostrar el último ejemplo, que es para mí el más divertido, porque es mi especialidad, que es la parte de neurología, pero el disclaimer es que tengo el enorme sesgo que soy neurólogo y creo que igual si pongo toda la pantalla se va bien. Bien, en la parte de neurología, este es otro ejemplo concreto en el cual hemos tenido conversaciones muy interesantes. Lo que hacen estos modelos en el cerebro es, hacen una segmentación de absolutamente todas las áreas del cerebro y permiten identificar aquellas áreas del cerebro que tienen algún hallazgo significativo, ¿sí? Nosotros sabemos que en determinadas enfermedades neurodegenerativas hay algunas áreas que son las primeras en empezar a cambiar de tamaño, como puede ser el precuño o algunas otras áreas, y que si nosotros detectamos eso a tiempo, realmente podemos tomar mejores conductas, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Y pregunta Silvia Salinas, ¿se conoce el porcentaje de error de la IA en estos casos? Sí, otra de las cosas, y eso es una muy buena pregunta,
es que otra de las cosas de estas inteligencias artificiales, que como todo proceso y sistema tiene error, y que ese error es cuantificable. De hecho, cuando estas inteligencias pasan por un proceso regulatorio, tenés que enviar documentación y estudios clínicos que demuestren la tasa de error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de neurología, la tasa de error está en cerca la tasa de error de medición está cerca del 2%. Para mamografía tienen una área bajo la curva de cerca de 85, quiere decir que hay 15% de los casos que no son clasificados correctamente, y así cada inteligencia artificial tiene su proceso de error. La ventaja es que, a diferencia del humano, ¿sí? Que en el humano uno no conoce. Yo no sé cuántos malos diagnósticos he hecho a lo largo de mi carrera. La verdad que no lo sé. Yo asumo que si el paciente vuelve es que estoy haciendo un buen trabajo, pero la realidad es que cuando nosotros analizamos las consultas del servicio, hay muchos pacientes que no vienen más a la consulta. Ahora, no vienen más porque los curamos y están felices, o porque perdieron cobertura, o porque erramos tan feo en el diagnóstico que el paciente no quiere saber nada más de nosotros. La realidad es que no lo sabemos, ¿sí? La ventaja de estos sistemas es que ese error es cuantificable y es una de las limitaciones de los métodos. Si no existe un método perfecto, pero sí existe la capacidad de entender, bueno, yo sé que tiene tal tasa de error, entonces sé que cuando lo implemento voy a tener esta tasa de error. Si yo tengo un desvío de eso, bueno, hay que ver porque muchas veces en la práctica clínica o en las implementaciones aparecen otras situaciones, ¿sí? Nos ha pasado de situaciones de implementación que las imágenes que el sistema acepta tienen que tener cierta calidad y los clientes no estaban enviando las imágenes de calidad que eran requeridas. Entonces, obviamente, el algoritmo, al igual que el humano, si la imagen es muy mala, no va a poder hacer nada. Sí, preguntas. La doctora Liega pregunta qué significa el signo porcentaje Sí. de Matías López y cómo se maneja ese margen de error para mejorarlo. Bien, son buenas preguntas. Acá en este caso concreto, sí, cuando hablamos de porcentajes, se usa un percentilo. ¿Sí? Nosotros tenemos una base normativa de pacientes sanos de la región, de Argentina, Brasil y de otras partes de Latinoamérica, y sobre eso uno construye una curva normal de distribución de una área. ¿Sí? Entonces, si el paciente está abajo del 1%, quiere decir que el tamaño de esa región está bajo por del 1% de la población. Es tan chiquito que más del 99% de las personas tienen, por ejemplo, una corteza frontal más grande. Ahora, obviamente, eso puede ser normal, de alguna manera, o lo más sugestivo es cuando uno está tan fuera de la normalidad es que seguramente haya algún tipo de proceso, ¿sí? Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo mejoramos estos modelos? Bueno, con el entrenamiento, ¿sí? Para entrenar este tipo de detectores y de modelos se requieren miles y miles de imágenes y normalmente mientras más imágenes uno le dé y las imágenes tengan mejor calidad, estos modelos han ido progresando. O sea, a lo largo de los años hemos visto que cada uno de estos modelos va de a poco reduciendo la tasa de error y dando un mejor servicio o agregando funcionalidades, ¿sí? Así que bueno, eso es un ejemplo concreto de cómo en el diagnóstico por imágenes, la inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar algunos procesos que ya existían. Sí. Ahora vamos a pasar a un caso y volvemos a la presentación. ¿Cómo andás, Flex? Retomamos la presentación que está bastante avanzada ya. Acabo de contar del caso 1 y quería que vos me cuentes del caso 2 en deficiencia operativa, hablando de ejemplos concretos de esta auditoría 2.0. Bien, retomamos entonces. Pasamos al segundo caso, que es el de eficiencia operativa. Este es un punto que, si bien puede parecer menos llamativo que el diagnóstico asistido, tiene un impacto directo y muy significativo en los números de cualquier financiadora. Acá la inteligencia artificial nos permite hacer varias cosas. Por ejemplo, predecir qué pacientes no van a asistir a sus turnos. Esto es clave para optimizar las agendas, porque si sabemos quién no viene, podemos reasignar ese horario y evitar recursos ociosos. También nos ayuda a identificar internaciones que podrían haberse evitado, lo que representa un ahorro importante y, más importante aún, una mejora en la calidad de vida del paciente al evitarle una hospitalización innecesaria. En una obra social de tamaño mediano,
estas optimizaciones pueden significar varios millones de dólares al año. Es un impacto directo en la sostenibilidad del sistema. Bien, excelente. Entonces ahora pasamos a el caso 3. Bien, nos apuramos un poco el ritmo. Pasamos al tercer caso, que es el de auditoría aumentada. Este es el que más les va a interesar a ustedes, porque es donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta directa para el auditor. Hoy en día, la auditoría se hace muchas veces por muestreo. Es imposible revisar el 100% de los casos. Con la IA esto cambia radicalmente. Podemos revisar la totalidad de los casos, no solo una muestra. Esto permite detectar patrones de sobreprestación o de prácticas que se desvían de las guías clínicas, cosas que un ojo humano, por más entrenado que esté, no podría ver en el volumen de datos que manejamos. Y un punto fundamental para la realidad argentina actual, la IA puede ser un apoyo crucial en la revisión de medicación de alto precio. Cuando un fármaco tiene un costo tan elevado, es indispensable tener todas las herramientas posibles para asegurar que su indicación es la correcta y que se ajusta a los criterios de valor. La IA no decide, pero le da al auditor una segunda opinión informada y basada en datos. Bien, excelente. Entonces, si te parece, ahora también retomo yo, voy a hacer una pequeña demo de cómo se puede hacer un diagnóstico diferencial y después continuamos ya con la última parte de la charla. Perfecto, hasta acá fue mucha teoría, ¿no? Ahora vamos a ver algo concreto. Moderador, cuando quieras, podés iniciar la demo. Vamos a tomar una resonancia magnética, le vamos a sumar algunos datos clínicos básicos y vamos a ver qué nos sugiere un asistente de IA en términos de diagnóstico diferencial y qué estudios pediríamos a continuación. Solo quiero aclarar de entrada que esto es una demostración educativa, no es apta para uso clínico real. Adelante. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ahora viene una pequeña parte de la demo. No sé si continuamos de corrido, como ustedes, la modalidad que hagan habitualmente. Sí, sí, habitualmente son no más de 5 minutos. Bien, perfecto. Sí, sí, la demo está acá lista para empezar. Así que, ¿hay una pregunta o que aviso que... Ah, vamos a hacer entonces una pequeña pausa. Son 6:49. ¿Les parece que 5 para las 7? Volvemos en 5 o 6 minutos. Retomamos y vamos a hacer un poco una demo en vivo de cómo también otro caso de aplicación de inteligencia artificial. Bien, bueno, entonces vamos a verificar, está la del cuartillo. Bueno, este ejemplo que le voy a mostrar es un desarrollo en el cual eh, tratamos de ayudar a los pacientes, al sistema de salud en esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, para los que no están familiarizados, es una enfermedad autoinmune neurológica que produce múltiples lesiones en el cerebro y que la acumulación de esas lesiones sin tratamiento puede llevar a una discapacidad en personas jóvenes. Y es una enfermedad considerada poco frecuente, no hay muchos pacientes a nivel mundial, se estima que cerca de 3 o 4 millones, pero que por la población que afecta y por el impacto que tiene en cuanto a discapacidad, es una enfermedad que ha tenido mucho foco y mucha investigación, por suerte, en los últimos años, y pasamos en poquitos años de 0 tratamientos a tener más de 15 opciones terapéuticas y muchas de ellas súper buenas, ¿sí? Ahora, lo que tiene a ser una enfermedad crónica autoinmune con un mecanismo complejo es que los tratamientos son complejos y los tratamientos en general son tratamientos de muy alto costo, ¿sí? Entonces le voy a contar un caso real que me pasó hace poco de una mujer de unos 49 años que ahora voy a cargar en el sistema, que
venía con un diagnóstico de esclerosis múltiple y con la indicación de un medicamento que por comprimido sale 10 millones de pesos cada comprimido. ¿Sí? Se llama cladribina, es una medicación muy buena, pero estoy diciendo precio lista, por ahí dentro del sistema hay otros valores, ¿no? Pero es una medicación que en esta mujer hubiese implicado 20 comprimidos de tratamiento y eso hubiese equivalido, no sé o sería equivalente a unos 200 millones de pesos. Entonces, yo no sé qué números manejan las prepagas redes sociales, pero me suena un montón, 200 millones de pesos para el tratamiento de una sola persona, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros en Fleni hace unos años hicimos un trabajo en los cuales tratamos de identificar la tasa de error diagnóstico en esta enfermedad y lamentablemente, para nuestra sorpresa, de pacientes como esta mujer que les estoy contando, que venían por una segunda opinión a nuestra institución, la tasa de mal diagnóstico era cercana al 20%, ¿sí? El 20% de las personas que venían a nuestra institución con un diagnóstico y con un tratamiento no tenían la enfermedad, tenían otra enfermedad, ¿sí? Lo cual, imagínense, 20%. Nosotros hacemos 200 diagnósticos nuevos por año aproximadamente, son 40 personas por 200 millones. Hagan la cuenta, son muchos ceros, muchísimos ceros. Eh, y la realidad es que la sábana es corta, o sea, si cubrimos eso, dejamos claramente de cubrir una cosa o tenemos que sacar los recursos de algún otro lado. Entonces, para nosotros siempre nos pareció importante como un centro de referencia trabajar en esto, en que se haga un buen diagnóstico, porque un buen diagnóstico va a implicar un buen tratamiento, algo mejor para el paciente y algo mejor para el sistema de salud. Nadie se beneficia con un paciente maltratado porque eso quita la posibilidad a otros pacientes de tratar. ¿Hay alguna pregunta? La doctora Karina Liaga. ¿Esa tasa de error diagnóstico se calcula por literatura o del registro de datos? Esos son registros de nuestros pacientes. Es un paper publicado. La primera autora es la doctora María Inés Gaitán de Fleni. Está en una revista llamada MS Journal y ahí está con casuística de nuestra institución, ¿sí? En general, si uno ve la literatura, lamentablemente son valores muy similares. Y es una tasa de mal diagnóstico alta para una enfermedad que tiene un impacto alto. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nos encontramos a veces es que nos llama mucha atención cuando se autorizan estos tratamientos, es que claro, muchas veces los procesos de auditoría no tienen la capacidad de refutar o de interpretar un diagnóstico de estas complejidades, porque la verdad que son diagnósticos complejos, que hay criterios diagnósticos complejos y no podemos pretender que un auditor sea hiperespecialista en absolutamente las miles de enfermedades que hay. Entonces, en ese contexto, este ejemplo que les voy a mostrar, de vuelta, estoy haciendo todo lo más riguroso del mundo, que todo el mundo te dice que no hagas, es hacer demos en vivo, pero bueno, vamos a hacer una demo en vivo, nos la vamos a jugar, vamos a cargar la resonancia, ¿sí? Que es lo que se suele pedir al paciente. Dije que era una mujer, esta mujer lo que tenía como sintomatología era una ataxia progresiva. La duración de los síntomas era más o menos, tenía unos 2 años de evolución, no tenía ningún episodio previo, tenía unas bandas oligoclonales negativas, tenía unos potenciales evocados, que es un estudio de la vista normal, y no había realizado ninguno de los otros estudios, ¿sí? Entonces ahora lo que el algoritmo va a hacer y va a tomar es, yo le acabo de subir la resonancia de la paciente, ¿sí? Que es la que me llegó a mí, la misma que yo vi, no le estoy subiendo el informe, le estoy subiendo directamente las imágenes, le estoy cargando la información clínica, ¿sí? En el cual le coloqué los datos más relevantes y en algún momento, si esto funciona bien, está interpretando todo. Las resonancias tienen muchas imágenes, con lo cual, dependiendo de internet, puede demorar un poquito. Vamos a darle unos segundos y vamos a tener un resultado objetivo, estandarizado, que el auditor va a poder dialogar con el médico. Entonces, en este caso, ante la duda, la consulta que yo lo puedo usar como médico, pero en mi caso quizás no era tan necesario, pero seguramente el auditor que vio a este paciente y le autorizó una cladribina, si hubiese por ahí tenido alguna herramienta más concreta, hubiese podido evitar ese tipo de autorización. También una cosa que ocurre, que no pasó con esta mujer, pero pasa en muchos casos, que muchas veces el paciente se pone beligerante y termina en recurso a amparo y obviamente ahí siempre perdemos todos. Entonces, en este caso, por suerte no, la logramos frenar a tiempo y ella consiguió la medicación, pero la realidad es que le dijimos, mira, no tenés que tomar esa medicación, tu diagnóstico va por otro lado. Bueno, acá lo que dice es, la inteligencia artificial dice, bueno, hace
un cuadro clínico, dice las imágenes, la verdad que no veo lesión deslizante, no tenía absolutamente ninguna lesión deslizante típica de esclerosis múltiple, que hay otros diagnósticos de esclerosis múltiple como MOGAD y NMO que se podrían haber dado en este caso, y la verdad es que no tiene ningún estudio para hablar de otros diagnósticos diferenciales, que la imagen que revisó no tiene ninguna lesión compatible con alteraciones de esclerosis múltiple, que revisó los criterios diagnósticos de la enfermedad y la verdad es que no cumple los criterios diagnósticos. Entonces esta mujer, si bien el médico que inicialmente le había sugerido el tratamiento había dicho que cumplía los criterios, la realidad es que no los cumplía. Pero de vuelta, él termina siendo la pelea de un auditor no especialista con un especialista y es una lucha bastante desigual. En muchos otros casos yo me he peleado mucho con auditores en el cual no había ninguna justificación para negar el tratamiento y claramente uno se da cuenta que es una lucha desigual y que depende mucho también de la honestidad del médico y de la capacidad de entender el rol del auditor. Y dice, bueno, esto no es una enfermedad, esto no es esclerosis múltiple, esto no es una enfermedad de otras características porque no tengo ningún otro estudio. Lo que realmente yo necesito para evaluar si esto es una esclerosis múltiple, bueno, tengo que medirle los anticuerpos que me hacen el diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple. Esta mujer no los tenía medidos. Necesito una resonancia que tenga médula espinal con secuencias específicas para ver realmente, poder reinterpretar la imagen y decirte si tiene algo o no. Necesito que la punción lumbar se le haga con la capacidad de ver bandas cerebroconales, que es un marcador muy específico de esclerosis múltiple. Y también habría que estudiarle para otras causas. Esta mujer con una ataxia de 2 años de evolución, mi sospecha clínica primaria es que es una ataxia hereditaria, tiene todas las características de eso. Y descartar otras causas paraneoplásicas y autoinmunes, que son cosas que eventualmente le terminamos haciendo a esta mujer luego de conversarlo en la TN, ¿sí? Obviamente, después, si la mujer puede sugerir algún tipo de tratamiento, que en este caso, como no es una esclerosis múltiple, no es un tratamiento de 200 millones de pesos, son tratamientos que, según la sintomatología, se puede hacer un pulso de corticoide para probar si hay alguna mejoría, en caso de que uno sospeche que sea una ataxia paraneoplásica o autoinmune, y eventualmente pasar a plasmaféresis o algo un poco más concreto. Pero bueno, el punto es que este tipo de herramientas de auditoría permiten que incluso la persona que no es hiperespecialista, que no podemos pretender de vuelta que un auditor sea hiperespecialista, pueda tener la capacidad de manera más informada, conversar con el médico derivante y tener un argumento que permita decir, bueno, mira, esto no lo digo yo solo, esto lo dice una inteligencia artificial entrenada con toda esta bibliografía, con todo este entrenamiento, que es el entrenamiento equivalente a un especialista en esclerosis múltiple, y la realidad es que yo no puedo autorizar esto hasta que no esté todas estas cosas. Después el paciente puede hacer cualquier cosa, puede volver a pelearse un poco, pero la realidad es que si uno tiene este tipo de herramientas, puede de alguna manera ofrecer algo un poco más concreto. Y el otro caso que le voy a contar cortito del pie es un caso de un chico de 22 años, en este caso sí, que consultó por una neuritis óptica unilateral, es decir, se le inflamó el nervio óptico y dejó de ver. Es un caso que vemos bastante frecuentemente, que venía estudiado con unas bandas oligoclonales negativas en el SR, que tenía unos potenciales visuales alterados y que tenía unos anticuerpos realizados, anti-MOG que eran positivos y eh, AQP4 que eran negativos. Entonces le cargamos las imágenes. Estos son casos que hoy están bien diferenciadas lo que es esclerosis múltiple de otras entidades, como puede ser MOGAD, pero que muchas veces MOGAD, a diferencia de esclerosis múltiple, puede no requerir un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Entonces, o puede requerir un tratamiento diferente al que nosotros utilizaríamos en esclerosis múltiple. Por ejemplo, un tratamiento muy utilizado para MOGAD es el anticuerpo, los anti-CD20 como el rituximab, y es algo que si bien usamos en esclerosis múltiple, hay otros anti-CD20 aprobados para esclerosis múltiple y hay otras cosas, ¿sí? Y acá el auditor Flex lo que hizo es, dijo, bueno, por todas las cosas que me estás contando, neuritis óptica unilateral, que estoy revisando las imágenes y tiene un engrosamiento y un realce del nervio óptico unilateral. De vuelta, yo no le pasé el informe, solo las imágenes y las pudo leer e interpretar. Y como dice, la resonancia no tiene lesiones típicas de esclerosis múltiple, que era lo que al paciente inicialmente se le había sugerido. Y tiene una serología positiva, que es algo que le pedimos nosotros, más neuritis óptica aislada y bandas negativos, es el diagnóstico de MOGAD es el más apoyado, ¿sí? Entonces,
tiene serología positiva, tiene la neuritis óptica, tiene las bandas negativas, que es algo inusual en la esclerosis múltiple, y por todas esas razones el diagnóstico sugerido es el de MOGAD y tenemos criterio que cumple criterios para MOGAD, ¿sí? Entonces, esto no hay ninguna duda acerca del diagnóstico. Obviamente se debe seguir con resonancia de médula espinal y completarlo, y una evaluación oftalmológica completa, y en algunos casos se puede repetir la serología si queda alguna duda. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Miriam Caizaya, ¿qué valor tiene un informe de IA ante la justicia? Bien, la verdad no lo sé. Tengo que ser sincero, no sé, no me ha tocado por suerte ningún caso que hayamos tenido que llegar a la justicia. A ver, es un dispositivo médico, ¿sí? La inteligencia artificial para funcionar en general tiene que tener una aprobación de ANMAT, ¿sí? Entonces, y el encuadre que se le da es el dispositivo médico. Entonces, la responsabilidad del dispositivo médico, si hubiese alguna falla, y hubiese algún incumplimiento o no compliance con la normativa, es de la empresa proveedora del dispositivo médico, ¿sí? Con lo cual, en ese sentido, nosotros hicimos todo un proceso bastante extenso con AMAT y otras agencias regulatorias para que aprueben esto como un dispositivo médico. Con lo cual, entiendo que si vos ante una junta médica tenés que justificar algo como un electroencefalograma, esto sería quizás un análogo, pero la realidad es que, al menos hasta donde yo sé, no hemos visto algún caso concreto en el cual se haya utilizado para alguna cuestión legal, ¿sí? Pero, a ver, es cuestión de tiempo, ¿no? En algún momento esto va a estar tan extendido, se va a utilizar en tantos lados que va a tener un impacto. Y algo que yo no estoy mencionando acá, perdón, sí. Entonces, Acá Graciela Sánchez dice que no es vinculante, es una herramienta. exacto, es un dispositivo médico, entonces siempre, eventualmente, la decisión es obviamente del médico de utilizar o no esa información. Sí, hoy por hoy no pasa tanto por eso. Distinto es cuando hacen triage de manera autónoma, ahí sí, el triage es algo que va directamente a través de la inteligencia artificial, y eso entiendo que tiene algún otro tipo de encuadre. Em, entonces, para cerrar este ejemplo, lo que vimos es que con dos ejemplos concretos dentro de la enfermedad que yo trajo especialidad, nosotros hoy podemos tener herramientas de inteligencia artificial que pueden interpretar, tienen esta capacidad de ser multimodales, entonces pueden tomar imágenes, pueden tomar información clínica y nos pueden, a los médicos ayudar a tomar decisiones, a los auditores o a los que hacen control, digamos, de procesos, a evaluar que los procesos sean hechos, realizados de manera adecuada y que no haya desvíos en lo que es el procedimiento diagnóstico de los pacientes. Y para los pacientes también, eventualmente, tener un proceso mucho más ágil. Hoy, eh, uno de los puntos principales de dolor que nosotros tenemos en enfermedades crónicas son las aprobaciones, ¿sí? Porque muchas veces, de vuelta, nosotros recibimos rechazos de medicamentos que no tienen ningún justificativo. Y lo que yo le digo a los auditores cuando hablo, les digo: "Mira, o sea, le estás básicamente diciendo al paciente judicializarlo porque no tengo ningún argumento", cuando por ahí muchas veces, no quiero ofender a nadie, pero muchas veces da la sensación que por ahí se está tratando de ganar tiempo, o que a veces no se hace pensando mucho en el paciente, pero muchas otras veces con auditores hemos tenido conversaciones muy interesantes donde el foco es esto: encontrar el diagnóstico adecuado, de la mejor manera, de la forma más eficiente, y obviamente tratar de cuidar la sustentabilidad. Entonces, como todo, hay muchos casos, y esto me parecía interesante como para poder contarle. Un área muy grande que por ahí se iba de foco, pero que es algo que está viniendo y que va a tener muchísimo impacto, es todo esto que yo estoy contando, toda esta capacidad. El hecho de que Flex esté dando la charla habla de que tiene muy buena capacidad de escuchar, de entender y de interpretar, ¿sí? Entonces, hoy cada vez utilizamos más, y nosotros estamos utilizando y evaluando varias herramientas. Hoy podés directamente en la consulta clínica tener a un agente escuchando, que cuando termina la consulta clínica te hace el resumen de historia clínica, te escribe todo y vos revisás y lo único que haces es aceptar. Entonces, sacás la barrera de estar escribiendo, pensando lo que tenés que escribir, traduciendo lo que te dice el paciente. Eso lo está haciendo la inteligencia artificial. Vos te concentrás en el paciente, ganás tiempo y ganás productividad y efectividad, ¿sí? Entonces, esa es un área donde hoy ya la tecnología está disponible. Todavía en la región quizás no está pegando tanto, pero es cuestión de que en los próximos años seguramente vamos a ver mucho más impacto de eso, ¿sí? Así que bueno, eso para contar un poco lo que acabamos de ver es eso: imagen, datos, recomendación estructurada, criterios clínicos, diagnósticos aplicados en segundos,
y diagnósticos diferenciales que un médico generalista quizás no podría interpretar, ¿sí? Obviamente lo que no vimos es, bueno, todo esto, como yo les decía y no llego a mostrarles, es detrás de todo esto tiene que haber un proceso de validación, tiene que haber un proceso de regulación y tiene que haber la capacidad de integrarlo en los flujos de trabajo actual, que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer como una empresa de desarrollo local. Sí. Pregunta Miriam García. ¿Poseen un posicionamiento terapéutico en base a costo-efectividad creado con IA también? A ver si entendí. Posicionamiento. Vamos de vuelta, perdón. Sí. ¿Poseen un posicionamiento terapéutico en base a costo-efectividad creado con IA? Bien, a ver si entendí bien la pregunta, es si esta inteligencia artificial tiene la capacidad de evaluar la costo-efectividad de los tratamientos indicados. En este caso no fue entrenada para eso, pero 100%, ¿sí? Si nosotros le entregamos la información, es decir, bueno, sacar la información del valor, sacar la información de los outcomes, una inteligencia artificial puede claramente ayudarte a hacer eso, ¿sí? Muchas veces, como se hace desde el punto de vista sanitario, dice, bueno, se evalúan la efectividad clínica de cada medicamento y se define cuál es la más costo efectiva. Ahora, vos podés poner a la mejoría del mundo a hacer eso. En Argentina, de hecho, hay muchos investigadores muy buenos con especialización en eso, que han hasta publicado en esclerosis múltiple cuáles son las más costo efectivas, pero de ahí a la práctica hay algo, un componente más allá de la costo efectividad que por ahí limita que uno diga, bueno, si la idea dice que lo más costo efectivo, poniendo este ejemplo, hubiese sido la cladribine. Bueno, pero de ahí a la disponibilidad del medicamento en el medio local, algunos convenios locales, las preferencias del paciente, las preferencias del médico, son un montón de variables que hace que no sea tan sencillo el decir la IA dice tal cosa, chao, vamos a tomar adelante. Sí, Silvina Salinas. ¿La IA toma en cuenta los datos contextuales del paciente para arrojar un posible diagnóstico, ejemplo, enfermedades laborales, contexto socioeconómico, etcétera? bien, ese es un punto excelente. Y el otro día que estaba en una charla en el Congreso de Psiquiatría de Mar del Plata, mucho de lo que se hablaba es, bueno, nosotros cuando interpretamos un paciente en algo que es mucho más subjetivo y complejo, como puede ser la salud mental, mucho de la interpretación de eso es del médico. El médico tiene que decir, el paciente me dice que se siente fantástico. Ahora el médico tiene que decir, para, se siente fantástico, pero la forma en que está vestido, la expresión de la cara, lo que me venía contando de antes, no es, o sea, yo no siento que me esté queriendo decir eso, yo siento que me está queriendo decir otra cosa. Esas sutilezas son cosas que hoy todavía, si bien son excelentes captándola, para poder captar eso le tenés que dar visión, le tenés que dar capacidad a analizar imágenes. Que se puede, porque de hecho hay muchos algoritmos de detección de empatía que funcionan espectacular, que son capaces de, te ven entrar y con una cámara de seguridad saber si estás deprimido o no. Ahora, la integración de todo eso en una consulta es algo que todavía no está del todo instalado y de vuelta, y mucho menos regulado, ¿sí? Nosotros, esto que les estoy contando, nosotros lo presentamos varias veces en ANMAT para aprobación y las primeras veces, y ahora la segunda vez nos volvió a rechazar, ANMAT considera que este tipo de software todavía no son dispositivos médicos. Entonces, eso deja un limbo para que los desarrolladores, los utilizadores de estas tecnologías tengan algunas dudas, de decir, bueno, ¿por qué? ¿Quién va a regular esto? AMAT todavía no considera que debería ser la entidad regulatoria, el Ministerio de Salud tampoco, entonces en Argentina quedó una situación que, a diferencia de lo de imágenes, que está instalado en un equipo médico, este tipo de situaciones abstractas, que lo puedes usar en una página web, en un WhatsApp o en cualquier cosa, todavía no están tan aceitados los procesos regulatorios. Así que eh, la respuesta corta, perdón que le hice larga, sería no, todavía les falta un poco, pero está todos los componentes para que si uno los integran puedan detectar ese tipo de situaciones casi igual de bien que los humanos. Bien, y después, para ir terminando la presentación, y ahora por ahí voy a dejar que termine de despedirse Flex, pero un poco de los riesgos que tenemos en cuanto a lo que son estos procesos de verificar diagnósticos o datos, es por un lado, bueno, cuán buenos son los datos de entrenamiento. Si yo a este modelo le hubiese dado todas resonancias mal calificadas y el modelo no hubiese entendido, ¿sí? Pero este modelo fue alimentado por resonancias curadas por un grupo de expertos con muchos años de experiencia, entonces... Como todo, cuando vos como médico te entrenás y te forma el más capo, como decimos acá,
bueno, seguramente vas a poder sacar más fruto que si por ahí te entrenas solo o no tenés un entrenamiento. ¿Sí? Mientras mejor te entrenes con las mejores personas, con los mejores datos, mejor te va a ir. Hay que tener algunas cuestiones que todos estos modelos también en algunas situaciones pueden tener sesgos. Todos los humanos tenemos sesgos. Cuando nosotros vemos un paciente, querramos o no, tenemos sesgos. Por ahí tenemos más empatía con un género, más empatía con una edad, más empatía con un tipo de personalidad, es natural en los humanos, sentimos naturalmente más empatía por unas personas que otros. Bueno, a veces eso se lo transmitimos a los modelos. ¿Cómo se lo transmitimos a los egos? Bueno, por ejemplo, si mi base de datos de entrenamiento tiene mayormente personas de raza blanca y hombres, y cuando me toca una mujer negra o de otra o asiática, y el modelo quizás no va a funcionar muy bien. Entonces, indirectamente estoy discriminando a las mujeres negras o mujeres asiáticas, pero por el hecho de que ingenuamente mi modelo fue más entrenado y funciona mejor en hombres blanquitos. Entonces, obviamente la inteligencia artificial no lo hace de mala ni de discriminadora, pero por una cuestión de que las bases de datos son principalmente de hombres anglosajones, de Estados Unidos, puede generar esos sesgos y por eso para nosotros es clave poder contar con desarrollos locales, con bases de datos locales que permiten evitar esos sesgos. Y el tercer punto que es, bueno, después yo en algún momento tengo que explicar por qué. ¿Por qué estás diciendo que tenés esclerosis múltiple o por qué me estás diciendo que tenía otra enfermedad? Bueno, el modelo hoy puede explicar y decir, mira, te estoy diciendo esto por esto, esto y esto. Vos podés estar en desacuerdo, sí, le podés decir, mira, no, para mí te estás equivocando, yo no le daría tanto peso a esa lesión, le daría otra, pero tener la posibilidad hoy de dialogar con un modelo que está ayudándote a tomar una decisión clínica es algo fundamental, de la misma manera que uno charla con colegas. Sí. Pregunta Graciela Sánchez, ¿hacen comparación o reevaluación periódica de resultados? Sí, todo lo que comentaba es que la ventaja de tener esta información es que la información está disponible, los datos están disponibles de manera ordenada y estructurada. Entonces, uno puede hacer un seguimiento y decir, bueno, a ver, desde que implementamos el algoritmo, hemos detectado un 5% de pacientes con atrofia compatible con enfermedad de Alzheimer. Bueno, veamos eso a lo largo del año, a lo largo del tiempo, cómo va cambiando, ¿sí? ¿Va cambiando? Bueno, ¿cambia significativamente? Sí. ¿Por qué? Porque cambió la población, cambió el algoritmo, cambió la política de comunicación del hospital que está tratando de trabajar con determinado tipo de paciente. Bueno, todos esos datos son datos que se pueden consumir desde la investigación académica pura, desde la asignación de recursos, a desde por ahí más cuestiones comerciales. Y bueno, yo evidentemente tengo este tipo de población, voy a poner foco acá porque me cierran más de los números, etcétera. ¿Han disminuido los sesgos o desvíos? ¿Se han disminuido? Con el entrenamiento de los modelos, sí. En lo que es imágenes ha habido muchos cambios y muchas mejoras. En lo que es todavía modelos de lenguaje es algo que todavía se está trabajando un montón. En líneas generales, la verdad es que este cambio de tecnología de IA tradicional que lee imágenes a una IA que llamamos multimodal, que puede escribir y explicar, ese cambio cualitativo también implicó muchos menos sesgos en general, ¿sí? Obviamente siempre pueden aparecer situaciones que hay que revisar, pero hoy podemos decir que son bastante justos y que pueden seguir mejorando mucho más. ¿Y cuál fue el más preponderante y el desvío mayor? Más preponderante el desvío mayor. Y para nosotros, a ver, pongo un ejemplo de cosas que a los que desarrollamos este tipo de inteligencia artificial nos duelen, ¿sí? Caso de una mamografía con un cáncer de mama que la inteligencia artificial no lee, ¿sí? Que sabemos qué pasa por los estudios clínicos. Nosotros presentamos estudios clínicos con más de 20.000 casos donde la inteligencia artificial fue evaluada, es decir, una N bastante grande. Pero dentro de esos casos nosotros sabemos que hay un porcentaje que no vamos a detectar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ningún sistema es perfecto. Si cambia, hay cuestiones que cambios de la mama o que por más que uno tenga millones de imágenes, hay cosas que el algoritmo no va a detectar. Entonces, ese tipo de errores a nosotros nos duelen mucho y por eso nosotros en este tipo de implementación siempre decimos, bueno, la inteligencia artificial primero, o esto que se usa ahora como AI first, pero después tiene que venir el humano, tiene que venir alguien que diga, ok, en este escenario yo discrepo y yo creo que se trata de efectivamente una lesión que hay que estudiar con alguna otra cuestión. Bueno, y para ir terminando, ¿sí? Eh, lo que acá menciona como drift del modelo en el tiempo es que estos modelos, como lleva tanto tiempo entrenar, uno no es que los está entrenando todo el tiempo, ¿sí? Sino que cada vez lo va actualizando. Y cada vez que uno va actualizando el modelo, si va cambiando, en general cambia para mejor. Pero
como a veces son tan complejas las evaluaciones, a veces esos cambios pueden mejorar en general, pero en casos puntuales empeorar. Entonces, el monitoreo de esto también es un desafío, porque es un poco como pasa en entrenamiento médico. Nosotros sabemos que cuando dimos los exámenes nos fue fantástico. Ahora nos toman los exámenes, yo no sé si nos va a ir fantástico. ¿Por qué? Porque nuestro entrenamiento cambió, tenemos mucha más experiencia, debremos haber mejorado seguramente en un montón de cosas, pero muchas otras quizás donde no nos fue llevando la experiencia, seguramente nuestra performance sea peor que antes. Entonces, a los modelos le pasa lo mismo. Uno los puede ir hiper especializando en algo, pero después eso puede implicar ir dejando algunas cosas en el camino. Bien, entonces, vamos acá, te habíamos dejado abandonado, pero volvemos un segundo para ir terminando. Estamos en el anteúltimo slide donde hablamos de cuál es tu visión para este tipo de cambio cultural, de pasar al valor, de implementación de inteligencia artificial. Y estamos en el slide de hoja de ruta. ¿Querés comentar acerca de eso, retomar y ya después hacer el cierre? No hay problema, gracias por la paciencia. Retomamos entonces con la hoja de ruta. Si me preguntan por dónde empezar, esta es la hoja de ruta que yo les propondría para los próximos 12 a 18 meses. No es una lista de deseos, es una lista de acciones concretas y medibles. Primero, definan 3 outcomes claros por línea de cuidado, no 20, no 50, 3 que sean relevantes para el paciente y que puedan medir. Segundo, renegocien 2 contratos en formato valor, no toda la red de golpe, sino 2 contratos pivot que les permitan aprender y ajustar. Tercero, implementen un caso de inteligencia artificial con indicadores clave de rendimiento claros. Un solo piloto bien hecho, no 10 que no terminan de arrancar. Y cuarto, armen un tablero de outcomes que la dirección mire todos los lunes, que sea parte de la conversación estratégica. Si hacen estas 4 cosas, les aseguro que en 12 meses van a tener otra organización, van a estar mucho más cerca de ese sistema de salud sostenible que todos queremos. Bueno, interesante, bastante categórico. Así que bueno, si querés cerramos, despedite con las últimas palabras y yo después me encargo de despedir a la audiencia y tomar las últimas preguntas. Bien, es perfecto. Pasamos entonces al cierre. Quiero cerrar con esto y es un mensaje que me parece fundamental. Pasar del gasto al valor no es un proyecto técnico, no es simplemente comprar un software nuevo o implementar una herramienta de inteligencia artificial. Es, ante todo, una decisión política y cultural dentro de cada organización. Implica cambiar la forma en que pensamos, en que medimos y en que incentivamos. Y la buena noticia que hace 5 años no podíamos decir con tanta certeza es que la tecnología ya no es la excusa. Las herramientas están disponibles, la inteligencia artificial nos da palancas que antes no teníamos. La pregunta clave es si nos animamos a usarlas para cambiar el modelo de raíz, para construir un sistema de salud más sostenible y centrado en el paciente, o si por el contrario las vamos a usar para hacer lo mismo de siempre, pero un poquito más rápido. Muchas gracias a todos. Bien, gracias a vos y ahora quedo con la audiencia. Así que bueno, sería todo por ahora. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Cómo sería un tablero de auditoría? ¿Cómo sería un tablero de auditoría? Bien, bueno, lo que decía ahí, de vuelta, yo acá no le dije esos 4 puntos, son 4 puntos pensados, me imagino que en base a la literatura que leyó, de cuáles son formas de implementación. Yo lo que planteo, y que ahí va un poco también alineado con mi experiencia de implementación en hospitales grandes o en redes de salud muy grandes, es siempre empezar por algo como tangible, pequeño, chiquito, alto impacto. ¿Sí? Puede ser, o sea, a mí se me ocurre, yo trabajo en esclerosis múltiple, pero nosotros trabajamos mucho en el tema de diabetes. Diabetes es una enfermedad crónica que tiene un impacto en costos bastante significativo. Entonces,
tener la posibilidad de en un tablero con un agente tomar toda la información de todos los medicamentos, todos los consumos asociados a esa enfermedad crónica y poder de una manera mucho más ágil y dinámica. Antes, tener todos esos datos implicaba tener un sistema que consuma todos esos datos y después te genere un gráfico rígido y ese gráfico vos lo puedes analizar y si lo querías modificar tenías que pedirle a TI, TI te decía que estaban ocupados, que tenías que esperar hasta 3 meses para hacer un gráfico. Bueno, hoy podés tener una pantalla de un agente en donde cual vos le vuelques toda la información o automatizada, que es lo ideal, o manualmente, y poder dialogar y pensar con la gente. Decir, bueno, interpretame, a ver, ¿qué está pasando con el gasto en diabetes en nuestra institución? ¿Cuánto gastamos el último trimestre? ¿Cuánto gastamos el último año? ¿Tenemos algún desvío en gastos? ¿O cuál es el medicamento que representa el mayor gasto? Todo ese tipo de diálogo natural, que antes era algo que solo podía acceder una persona que juntaba todo y que tenía un tablero, hoy es algo que si la empresa tiene una política de datos abiertos, te permite que cualquier persona que tenga que tomar decisiones pueda decir, bueno, mira, yo estoy viendo que en diabetes se está gastando mucho en este tipo de procedimientos. Bueno, trabajemos en la prevención para evitar el pie diabético y trabajemos con los médicos prestadores para hacer tareas de prevención. Así que en ese sentido, un tablero como el que yo les mostré asociado a auditoría es un tablero que uno puede armar dinámicamente y que puede dialogar y pedirle que nos ayude a interpretar la información. Bien, bueno, Muy bien. interesante. Es la primera vez que doy este tipo de charlas que habla directamente Flex, así que han sido los pioneros. Creo que dentro de todo salió bastante interesante. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias para el equipo de Roche también, la verdad que ha sido un lujo y bueno, a ustedes por esta oportunidad. Solo quiero de deputy también, ¿eh? ¿Eh? Yo quiero de deputy. Muy bueno, muy bueno.